Muchas gracias por la invitación y a todos los que hacéis posibles las jornadas. Como bien decías, bueno, somos Alberto y María y llevamos trabajando juntos desde 2009 porque empezamos a trabajar juntos como artistas visuales porque a ambos nos interesaba las interrelaciones entre humanos y máquinas, ¿no? Ese fue el punto de común. Y bueno, voy a empezar a haceros una breve introducción a cómo fue derivando esa colaboración en los últimos años. Yo leí mi tesis en la Universidad de Vigo en 2015 y estaba centrada en cómo amplificar el cuerpo utilizando la tecnología. Todo esto desde la práctica artística. Entonces, para ello, además de una investigación teórica acerca de los referentes y la genealogía de las interfaces tecnológicas corporales, también empezamos a investigar como artistas cómo llevar eso a la práctica artística, ¿no? Y cómo desarrollar interfaces que puestas sobre el cuerpo de algún modo la amplificaran. Estos son algunos de los últimos trabajos de los que vamos a hablar a lo largo de la presentación, pero quería mostraros esto es un archivo que desarrollé durante la tesis. Hice una colección de artistas, hitos científicos, personas que de algún modo estaban trabajando acerca de esa amplificación corporal, ¿no? De cómo poner tecnología sobre el cuerpo y de algún modo amplificar nuestras capacidades. En un momento dado, cuando tenía un montón de información, la organicé en esta base de datos que diseñé a la medida de las necesidades. Ahí estáis viendo a Sterlach, un artista muy reconocido que lleva desde los años 70 trabajando en la amplificación corporal. Y bueno, realizar esta base de datos y organizarlo en esta línea temporal me ayudó a llegar a la genealogía de esas interfaces tecnológicas corporales, ¿no? Esas cosas que nos ponemos sobre el cuerpo. Y me di cuenta de que lo que conocemos hoy como wearables o como interfaces corporales surge en la década que va de finales de los 50 a finales de los 60, ¿no? En 4 puntos muy distantes en el mundo. En la primera imagen veis a Diana Dew, que es una diseñadora que en el 67 en Estados Unidos crea una línea de ropa tecnológica en la que incluye luces y una propia batería que ella misma patentó. Ella de formación es ingeniera y también diseñadora, y es muy curioso que crea los wearables cuando ni siquiera existía la palabra para definir wearables. La patente de estas baterías portátiles que duraban 4 horas de Diana Dew la compró el ejército de los Estados Unidos y ella desapareció de la escena artística. A continuación veis en el 56 a Suko Tanaka, una japonesa que formaba parte de un grupo de performance. Fue una de las primeras personas en incorporar tecnología a la vestimenta para hacer performance y actuaciones. Ella se ponía estos fluorescentes, se centraba en el sistema circulatorio del cuerpo y en sus acciones movía estos trajes, trabajando también con el movimiento de las luces. A continuación, ya en Europa, en Austria, tenemos a Walter Pichler, que en el 67 se anticipa a lo que sería la realidad virtual y crea esta especie de cascos desde la práctica artística que también tiene una formalización muy contemporánea, que es una obra del 67 que podríamos encontrar hoy mismo en un museo de arte contemporáneo. Y por último, en Brasil, tenemos a Ligia Clark. Ligia Clark, de estos 4 referentes, es la única que no enchufa cosas, que no procesa información. Sin embargo, tiene un trabajo muy profundo y una investigación muy profunda en cuanto a la percepción y los sentidos del cuerpo, ¿no? Crea esta especie de buzos en los que a la gente que se los pone le anula el sentido de la vista, pero tiene unos bolsillos en los que metes la mano y tienes diferentes texturas y sensaciones, y lo que hace son actuaciones artísticas en la que 2 personas se ponen el traje y una mete la mano en los bolsillos del otro. Bueno, en definitiva, encuentro estos 4 referentes que de alguna manera centran un poco lo que se está investigando y lo que se está haciendo ahora desde la práctica artística en cuanto a interfaces tecnológicos corporales. Pero si hablamos de interfaces tecnológicos corporales, no podemos olvidar la idea de cyborg. Sin embargo, cuando decimos cyborg nos viene a todos a la cabeza el cyborg de la ciencia ficción. Sin embargo, el término cyborg es acuñado en la NASA en los años 60 por 2 científicos de la NASA que piensan en el cyborg como un ser humano amplificado, capaz de sobrevivir en el espacio sin ese traje espacial, ¿no?
Entonces la idea de Cibor, aunque suene mucho a ciencia ficción, viene acuñada desde la NASA, y justamente la NASA también, entre el 60 y el 63, crearon el Cibor Program, donde investigaban si era posible amplificar ese cuerpo, si era posible la hibernación o el trasplante de órganos en los viajes espaciales, llegando a la conclusión de que aún no tenía la tecnología necesaria para poder llevarlo a cabo. Y bueno, con todas estas ideas en la cabeza y con también el mapa que veíais antes colocado en una línea temporal de todos los antecedentes y todo lo que se estaba haciendo, Alberto y yo nos dimos cuenta de que en el mundo de los interfaces tecnológicos corporales sobre todo se medía el yo cuantificado. Cuántos pasos damos, cuántas pulsaciones tenemos, cómo nos encontramos, pero sin embargo vimos que había una carencia en cuanto a qué ocurre con el medio que nos rodea, ¿no? ¿Qué ocurre con el medio ambiente? ¿Qué ocurre con las variables medioambientales? ¿Nos afectan de algún modo? Entonces, con esta idea en la cabeza, tuvimos la suerte de que Laboral Centro de Arte en Asturias y Telefónica I+D en Barcelona sacaron una convocatoria para hacer un wearable desde la práctica artística. Querían un proyecto en el que se pensara desde el arte en un wearable. Teníamos justamente esa idea en la cabeza, nos presentamos al concurso con este esquema. Nosotros queríamos hacer un interface corporal que midiera diferentes variables medioambientales como altitud, temperatura, luz ambiente, radiación infrarroja, etc., y lo relacionara con el estado de ánimo de las personas. Nos presentamos a la convocatoria con este esquema sin saber cómo lo íbamos a formalizar, qué aspecto iba a tener. Con tan buena suerte que ganamos la beca, y la beca consistía en estar 3 meses en Gijón, en un Fab Lab, en Laboral Centro de Arte, y otros 3 meses en el Centro de I+D de Telefónica de Barcelona. Entonces llegamos a Laboral y nos pusimos a pensar con las manos, a hacer el proyecto. Bueno, aquí yo me dedico más también a pensar las formas y a la vez también cómo desarrollar todas esas ideas que tenemos, ¿no? Toda nuestra tecnología, casi toda, está basada en el Arduino, en el microprocesador. En este caso empezamos con los Arduino 1, luego le metimos un Joom para tener un servidor propio para guardar toda la información, con lo cual el Joom te permitía tener un punto de acceso, con lo cual podías ver la información en tiempo real desde el móvil y además almacenarla como servidor. Y aparte también podíamos tener conexión a Internet para mandar los datos a servidores externos. Bueno, aquí estáis viendo parte del proceso, luego también las maderas están cortadas con láser, utilizamos todas las herramientas de Fab Lab y un poco esto también es parte del proceso, ahora vais a ver el trabajo final, pero esto que estáis viendo es una escafandra, está creada en DM con estas rayitas para que se pueda cortar, para que se pueda doblar, con la cortadora láser diseñamos todas las partes, también las partes de unión entre las diferentes lamas de la escafandra y este es el proyecto final. Bueno, nosotros descubrimos el Fab Lab y una láser, fresadora, impresoras 3D, pues ya sabéis, ¿no? No habéis tenido acceso a ello. ¿Quién no quiere tener eso en casa, verdad? Pues nosotros vivíamos en el Fab Lab, estuvimos como 2 meses, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche en el Fab Lab y algunas veces hasta las 3 de la mañana, cortando y haciendo cosas. Y bueno, supongo que conocéis esta técnica, que es hacer rayas y marcas en el material y se vuelve flexible completamente, ¿no? Hay muchos patrones para generar diferentes flexiones en el material. Esto es madera y se flexiona y es muy ligera. Y luego todo lo demás está hecho todo en 3D, impresora 3D. Bueno, un poco el vestido lo que hace, tiene una serie de sensores que ahora os va a contar Alberto más en detalle, pero mide todas estas variables medioambientales, también tiene un GPS y entonces relaciona las variables medioambientales con el lugar en donde estás. Desarrollamos una web para desde el móvil decirle al vestido cómo te encuentras. Entonces, si tú le dices, estoy estresada, mira a ver qué variables hay, ¿no? Y, por ejemplo, a lo mejor a mí me estresa que haya mucho sol. Cuando hay mucha radiación ultravioleta, el vestido puede anticipar de que a mí eso no me va a gustar, entonces cierra la escafandra. O cuando hay mucho ruido, el vestido puede anticipar de que es un sitio con mucha gente y que me voy a agobiar. Entonces activa unos pinchos que tiene en la espalda, ahora lo vais a ver en un vídeo. Así un poco por encima, tenía unos 11 sensores, desde luz infrarroja, ultravioleta, luz normal, monóxido de carbono, ruido, presión atmosférica, temperatura
y luego geolocalizado. Esto es una experiencia que luego se derivó en otras cosas, en objetos llevables, y era muy interesante ver, por ejemplo, cómo en un espacio, cómo cambian todas las variables medioambientales que damos por hecho, desde la temperatura, la presión, la humedad, todo eso cambia de un sitio, desde este aula, por ejemplo, a ese pasillo. Entonces, cuando llevas tiempo en un sitio, empiezan a alterarte o a afectarte las mediciones en este sitio, pero cuando sales fuera son diferentes, ¿no? Y todo eso provoca que tu reacción, tu estado de ánimo cambie, y eso lo queríamos medir con este vestido. Voy a poner un vídeo para que lo veáis en movimiento. Bueno, este tenía la escafandra y aparte unos pinchos que avisaban de si había mucho ruido o cosas así, y unas luces que parpadeaban, ¿no? Todo esto era un poco escultórico y creando un vestido reactivo, ¿no? que expresase un poco lo que podías sentir tú. Sí, Bueno, estuve expuesto en diferentes lugares. Esto es en Volkswagen, en Berlín. Aquí os quería enseñar este detalle, que también tiene una pequeña camarita, entonces cuando se cierra la escafandra hay aquí una pantalla y puedo seguir caminando sin chocarme. De hecho, hizo la performance en Berlín y transmitíamos los datos a unas pantallas gigantes en el centro Volkswagen, donde veías los cambios de temperatura y todo, y cómo se encontraba, y un GPS donde te estaba diciendo dónde estabas localizado, ¿no? Sí, esto es lo mismo en Ars Electronica en Linz. Es una feria de arte que hay cada año. Yo estaba paseando por el espacio expositivo con el vestido, iba con el móvil diciendo cómo me encontraba, y en un punto de la exposición la gente podía seguir los datos en directo, ¿no? Los datos medioambientales, mi estado de ánimo y el mapa de por dónde iba pasando con la leyenda de colores. Bueno, deciros que, como bien dice Alberto, estuvimos encerrados en el Fan Lab todo el verano ese que tuvimos la beca, y entonces esta realmente es la segunda versión del Environment Dress, porque la primera versión que creamos, que luego no fue tan conocida mediáticamente, la creamos pensando mucho en que fuera replicable, porque una de las características del proyecto es que tenía que ser open source. Entonces la primera versión la hicimos más accesible a cualquier persona que tuviera acceso a un Fab Lab, que todo se pudiera cortar con la cortadora láser, que estuviera impreso en 3D, que en este caso también, pero que como que la cosa se complica porque se vuelve más escultórico. Entonces, en esa primera versión lo que hicimos fue un kit que con imanes tú te podías colocar en tu ropa cotidiana. Y os voy a enseñar el resultado. Bueno, el kit se conectaba con cables y un poco nuestro statement es también mostrar esa tecnología. No queríamos hacer un wearable al uso, no queríamos hacer un wearable en que estuviera invisible toda esa tecnología, sino que queríamos que esa tecnología fuera parte de la estética, porque de algún modo lo que queremos, nuestro discurso es que esa tecnología nos ayuda a amplificar el cuerpo de alguna manera. También la idea era que nosotros trabajamos con el concepto de que tú no tienes por qué saber cómo funcionan las cosas y no te dé información en una pantallita, sino que generamos patrones. Entonces, los luces generaban movimientos cambiaba de color y ritmos, de forma que tú podías programarle para diferentes estados qué ritmos querías y qué colores. Entonces tú vas tranquilamente y de repente a lo mejor tú le habías dicho que cuando estabas en una zona que hay mucho monóxido de carbono o que te puedes encontrar saturado y demás, que cambiase de color y te avisase, ¿no? La idea es que muchas veces estás en una situación y que no te enteras hasta que te duele la cabeza o estás cansado, pues la idea de esto era que te avisase antes de que te ocurriese eso para que cambiases tu situación.
cambiamos de proyecto, vamos a hablaros de Clorofila 3.0, que es un proyecto que comenzamos en 2009, fue uno de los primeros proyectos que hicimos juntos y dura hasta la actualidad, porque normalmente hacemos proyectos que van evolucionando. En este proyecto lo que hicimos fue desarrollar un sensor, que estaba Alberto en el café antes hablando con alguno de vosotros, para medir las vibraciones eléctricas que se producen en las plantas. Si quieres contarlo tú. Sí, bueno, del otro proyecto, como hablamos de proyectos, en el tiempo, Enviromendres se acabó siendo unas bolas que hicimos en León, unas experiencias con un montón de voluntarios, que lo llevaban una semana encendido 24 horas, recogiendo datos de todo tipo. O sea, los proyectos nuestros nunca acaban, siempre evolucionan y hacen nuevos formatos. Y este es uno de los que más ha evolucionado a partir de las plantas. Bueno, nos gustó mucho la idea de que había artistas y gente que estaba, sobre todo investigadores también, que estaban trabajando con plantas. Y había unos, casualmente descubrí que en los años 50 unos rusos torturaban a unas plantas para sacarles información. Era muy curioso, porque las quemaban, las pegaban, las cortaban y demás. No sé si habéis visto esas fotos de internet. No sé si ahora se podrán llegar a encontrar. Y simplemente medían y descubrieron que todas esas burradas que le hacían a la planta, que, bueno, que se las haces todos los días con la lechuga, ¿no? Podían medir qué pasaba eso, ¿no? Y también en el siglo no sé cuánto detectaron que llevando plantas en un carro de caballos, las plantas reaccionaban al carro y a las vibraciones y cambiaban su estado, ¿no? Visualmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí dijimos, vamos a ver qué hay ahora mismo, qué gente está investigando, que están midiendo las plantas, y ahí descubres que todo el mundo al tocar la planta hacía música. Y tú decías, vale, pues eso no me vale, pero descubres un sensor por aquí, lo modificas por acá. Dices, ¿esto para qué valdrá? Yo no soy ingeniero, no sé nada de electrónica, ¿esto para qué valdrá? Esto seguro que no vale para nada. Y casualmente, metiendo la pata y errando muchísimo, conseguimos un sensor que nos daba una medición de las plantas a tiempo real de lo que le está pasando a las plantas de tipo de real. Si le da una ráfaga de aire, si le cae una gotita de agua, si se posa un insecto, si la tocas, si le mueves la raíz, cualquier cosa, puedes medirla. Y la mides en cambios muy bruscos, desde cambios muy leves a cambios muy bruscos. Y experimentamos unas cuantas cosas y a partir de ahí intentamos visualizar eso, formalizarlo de una forma artística para visualizar que las plantas es un ser vivo, no tiene patas, no sale corriendo porque no puede, pero si no pudiese saldría corriendo. Entonces, la primera formalización de este trabajo con este sensor fueron esta especie de pinchos donde iba toda la electrónica, conectábamos los sensores a plantas y creamos un jardín en el que transformábamos esos datos en sonidos. Y sonaban tal que así. Lo interesante de esto es que nosotros no buscamos la información directa, aunque en otras obras que hemos hecho ponemos la información directa que se recoge, sino que te quedes contemplativo y escuches cómo van cambiando los patrones según las plantas van cambiando, ¿no? Hicimos un experimento, bueno, hicimos un vídeo, grabamos un vídeo en un vivero. Y había una persona, llevaba años allí y... Cuéntalo. Sí, bueno, el primer vídeo que hicimos, pedimos permiso en el vivero municipal de Santiago de Compostela y estábamos allí grabando y vino el jardinero que se encarga de las plantas y nos dijo, bueno, hace mucho calor, ¿queréis que os baje un poco la temperatura regando? Y dijimos, vale, sí. Y se puso ahí a regar las plantas y de repente él mismo dijo, venga, cambiaron el sonido. Se dio cuenta de que habían cambiado los patrones, ¿no? Y ese consiste en no visualizar el dato en sí mismo, que eso sería como muy experimental, más de investigación, sino más para el público, ¿no? Que le llega más al público. Y bueno, este trabajo, como os decía, comenzó en 2009, pero en 2016 vimos que nos presentamos a otra beca residencia, esta vez en la Universidad de Umeå, en Suecia, que ofrecían un Fab Lab y un Soft Lab, un Fab Lab dedicado a cosas blandas, para trabajar durante 6 meses con un proyecto. Entonces, como ya estábamos con todo esto de los interfaces corporales en mente, dijimos, bueno, ¿y qué pasaría si unimos
el sensor que tenemos en clorofila y lo ponemos en un wearable, en un interface corporal, porque nos dimos cuenta de que de algún modo las plantas son bastante más sensibles que los humanos, ¿no? Anticipan cosas. Entonces queríamos aprovecharnos de alguna manera de esta característica. Y nos presentamos una vez más a esta beca con este esquema y donde teníamos 6 meses por delante para formalizar ese proyecto. Bueno, y un proyecto así de gordo, escrito, pues no lo cuenta, pero no una foto, no, y un proyecto... Y bueno, llegamos a UMEA y nos pusimos a trabajar en 3D haciendo bocetos de cómo sería ese interface corporal. Decidimos que esta vez iba a ser una mochila que iba a llevar yo puesta para las fotos y las performances, y lo que queríamos un poco era integrar las plantas en ese interface corporal y, utilizando el sensor, crear una especie de relación simbiótica entre humanos y plantas. Nosotros íbamos a recibir información de las plantas que íbamos a visualizar por medio de cambios en colores, sonidos, pero todo esto lo íbamos a percibir por medio de cambios en patrones, y queríamos dar algo a las plantas y a cambio les dimos mi CO2 y agua. Este es el resultado final. La mochila está impresa en 3D. Toda esta parte de alande del chaleco es de piel natural cortada con láser. Aquí, justo encima del pecho, veis, eso es un pequeño altavoz que emitía sonidos. Los LEDs de la mochila cambiaban de color con respecto a lo que estaban midiendo de las plantas, y también tenía un brazalete con unas gráficas que dependían de lo que estuvieran percibiendo las plantas. Sí, había varias plantas, varios sensores, y uno se encargaba de cambiar las luces, otro se cambiaba de darte las curvas. Y todo siempre es en que tú te acostumbras a llevarlas y percibes esos patrones y cómo va cambiando los patrones, ¿no? Y tampoco con el sonido. La idea de estas bolas es que tú puedes desconectarlas, sacarlas, y llegas a casa y las conectas en un macetero general y tienes como diferentes bolas. Entonces decides qué plantas te vas a llevar hoy o qué plantas no. Porque cada planta mide de forma diferente el medio ambiente. Entonces, si vas a la ciudad y quieres una planta más resistente, pues te pones una hiedra que te va a dar una información maravillosa. Pero si vas a un sitio tranquilo, pues pones otras más tranquilas o más delicadas, ¿no? Para que midan cosas diferentes. Esta vez también hicimos dos trajes. En esta ocasión este tiene los mismos sensores, lo que pasa es que las plantas están colocadas a los lados de la cadera, tiene 2 altavoces en vez de 1, y las gráficas están en modo brazalete. Y en la espalda este vestido tiene una mochila que va regando gota a gota las plantas. Bueno, y traigo un breve vídeo del proceso.
Bueno, estos vestidos estuvieron expuestos también en diferentes lugares. Esto es en el GEC, en un centro de arte y tecnología en Basel. Y ahora queríamos hablaros de este, que es uno de los últimos proyectos que presentamos en 2018 y que creamos gracias a una residencia de STARTS, de Science, Technology and the Arts, de la Comisión Europea, que presentó una beca que se llama Vertigo STARTS, que lo que hicieron primero fue una convocatoria de proyectos de I+D+I que no tuvieran que ver con el arte, y ahí había proyectos, grupos de investigación, empresas que se presentaban su proyecto sabiendo que luego iba a haber artistas que iban a querer trabajar con ellos, ¿no? Entonces nosotros descubrimos un grupo que se llama Flora Robótica, que parten de diferentes universidades, están en Copenhague, en Lübeck, en Alemania, y trabajan con ingeniería, arquitectura y plantas, creando robots que crezcan con las plantas, y también teniendo una investigación muy exhaustiva en cuanto a qué luces siguen las plantas y repelen, para ver cómo controlar las plantas en arquitectura, ¿no? Entonces vimos esta investigación de esta gente, nos pareció súper apasionante y dijimos, bueno, queremos trabajar con ellos, ¿no? Como ya teníamos un background de trabajos con plantas, presentamos un proyecto a esta beca diciendo que lo que queríamos era hacer un vestido, un wearable, para sentir de algún modo las plantas en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que la beca consistía en que si te la daban, te ibas durante 3 semanas a trabajar con esta gente, a ver lo que estaban haciendo, ver más en profundidad su investigación, y una vez allí nos dimos cuenta de que este vestido que queríamos hacer estaba muy bien, pero como el objetivo final era tener una exposición, una pieza expositiva, pues cuando haces un wearable siempre se queda corto en el sentido de que la gente va a la exposición y no lo puede experimentar. Lo ve allí en un maniquí, ve un vídeo y se lo tiene que creer, ¿no? Pero entonces quisimos dar un paso más allá y lo que planteamos fue un jardín, que estáis viendo ahí en el vídeo, un jardín en el que se conectara ese vestido, pero en el que también hubiera unos interfaces que el público pudiera coger en sus manos y sentir las plantas en sus propias manos, ¿no? Entonces, toda esta idea evolucionó mientras estuvimos allí con este equipo de Flora Robótica en Copenhague y en Lübeck, y luego la idea era volver a España. En este caso volvimos a Laboral, que nos cedió allí el espacio del Fab Lab para producir la obra. Bueno, visitar la página de Flora Robótica porque tienen toda una investigación que está pública de cómo ellos, a través de objetos que colocan en una fachada, hacen que las plantas hagan la forma que ellos quieren sin tocar la planta, ¿vale? Lo que hacen luego también es unas estructuras, a través de robot, hacen estructuras para que las propias plantas crezcan por ella. Pero el sistema es de guiar a las plantas, y tiene investigaciones de cómo mover una planta para que veas cómo, a través de luces y de detectar dónde están las plantas, ir moviéndolas para que hagan la forma que tú quieras. Es toda una investigación, es muy interesante, tienen ahí chulo. Y trabajan con Raspberry Pi. Bueno, y una vez que volvimos a Laboral y nos pusimos a producir ese jardín, lo que teníamos claro era que ese objeto que la gente cogiera, queríamos que fuera blando, de algún modo, queríamos que fuera orgánico. Entonces, nunca habíamos trabajado hasta el momento con objetos blandos y empezamos a hacer pruebas con los conocimientos que yo tenía tradicionales de Bellas Artes, de hacer moldes. Dijimos, bueno, vamos a intentar extrapolar esto y hacerlo en 3D. Entonces, lo que estáis viendo es un molde de PLA, la cosa blanca, y luego lo que hicimos fue echar silicona, darle el color que nosotros quisimos y hacer ese objeto blando en silicona. Y luego las tripas, que os explica Alberto ahora. Bueno, como veis, la impresora 3D está presente en todo. De hecho, cada proyecto fabrico una nueva, me la hago más grande, hasta que, bueno, hay un proyecto que la hice muy grande. Y me la fabrico porque normalmente cuestan muy caras las de tamaño grande, entonces al final te sale más barato hacértela tú. Y bueno, esta es la silicona, lo que usamos la impresora 3D para hacer el propio molde. Lo típico de que te haces la figura, luego la sacas el molde, el escayola, ya te olvidas. La haces directamente en 3D, lo trabajas en 3D, haces las marcas y listo. Y entonces haces moldes de cualquier cosa. Y este es el interface que el público puede coger en la exposición y sentir las plantas a través de ello. Sí, el culo de este invento se coloca una electrónica y tiene movimiento a través de unos servos que se van moviendo, hace que se mueva el objeto, tú lo tienes en la mano y se te está moviendo, o palpite, o tenga vibraciones por altavoces de contacto, no sé, ¿los conocéis?
son unas cosas que no suenan, pero la pones encima de la mesa y escuchas todo. Pues provocan vibraciones y ritmos, ¿no? Y luego también tiene sonido. Entonces, en conjunto con todo eso, crean unos patrones que tú al cogerlo puedes sentir los cambios que están teniendo las plantas en ese momento. Esta es parte de la electrónica que controla el traje, que es diferente. Y esto es parte de las estructuras. Sí, es parte de las estructuras que ahora vais a ver del jardín. Eso también es parte del proceso donde creamos ese traje, ese wearable para sentir las plantas en tu propio cuerpo. Aquí también es parte del proceso que no está acabado de montar. Y este es el resultado final. Lo que tenemos es un jardín en el que tenemos en esta especie de artefactos con un cristal están los sensores. De ahí salen, ¿cuántos? ¿5? Tres a 3 plantas diferentes. Y están con este cristal porque la idea es que el jardín muchas veces está durante meses expuesto, ¿no? Entonces todo tenía que estar, que se pudiera mantener, que se pudiera regar y que pudiera sobrevivir. Luego están esta especie de plantas mecánicas, que antes visteis el tentáculo en producción, y luego los interface blandos. Entonces la idea del jardín es que las plantas están conectadas a sensores, se mide lo que está sucediendo con las plantas y se manda a un servidor y se devuelve un feedback al visitante moviendo estas plantas mecánicas que están movidas por las plantas orgánicas, moviendo estos interfaces que el público puede coger en sus manos y abrazar, y si te pudieras poner el traje también sentirías eso en tu cuerpo. Acordaos siempre que son buscar los patrones, estar un tiempo reflexivo y sentir cómo va cambiando las cosas con... Esto estuvo en la laboral 4 meses y los de allí decían, cuando a lo mejor llegaba la visita, hoy se han portado fatal, han estado gritando muchísimo y han estado, no sé qué, metiendo mucho ruido, por favor, bajarme el volumen. Otros días, hoy están muy tranquilas las plantas, no sé qué le ha pasado. Y estaban así, ¿no? Ellos que estaban todo el día con ellas sabían cómo son esos patrones que se están dando en las plantas. Sí. Aquí un detalle del traje. Y aquí vais a ver un breve vídeo donde podéis ver en movimiento el interface. Todo está conectado por Wi-Fi, usamos SP8266 y SP32, recoge los datos, se conectan al router y al servidor todos los datos. Alrededor de 1 millón y pico de datos por hora. No preguntéis, los guardastes no, porque no cabían, entonces los voy tirando por cierta cantidad de minutos. Se van descartando, se iba borrando la base de datos. Vale. Ya por último queríamos hablaros de este proyecto que es ensayo y error del poshumano. Este es un proyecto que desarrollamos gracias a un centro de escultura que hay en Candás. Candás es un pueblo pequeñito en Asturias que está muy cerca de Gijón, pero tiene un centro de escultura que saca una beca al año para una investigación escultórica. Entonces nos presentamos a esta convocatoria con una investigación que tenía una doble vertiente. Por un lado queríamos investigar acerca del paradigma de la escultura en la era de la fabricación digital, creando una impresora 3D capaz de imprimir a escala humana, y por otro lado, mediante esas esculturas queríamos reflexionar acerca del poshumano y cómo sería desde nuestro punto de vista ese cuerpo poshumano amplificado por la tecnología. Entonces el primer paso del proyecto fue el reto de crear esa impresora. Vale, no, el reto no es crear la impresora, sino en crearla con 1.000 euros, ¿vale? Y no usando aluminio extrusado porque es muy caro, no usando... Bueno, inventamos ahí un montón de cosas. Entonces, al final sí, conseguimos hacerla enorme, muy lenta, y la idea era usar la tecnología de una prusa expandida a lo grande. Bueno, supongo que casi todos vosotros sabéis cómo funciona una impresora y la habréis hecho en algún momento, ¿no?
Pues es muy divertido hacer una impresora 3D. Da tantos problemas que vamos. Está todo hecho con metacrilato cortado en la láser, ensamblado, nada de agujereado, porque la idea es no agujerear. Cuando agujereas a mano siempre metes error. Y ensamblas todo y la montas y la desmontas. Y funciona muy bien. Un 80 por 80 por 80 centímetros. Tardé 2 semanas en montarla, una semana en diseñarla. Primero la hice en DM para no tirar metacrilato, no tenía dinero. Y una vez que la monté en DM la volví a desmontar y volví a montarla en metacrilato. Y ahí descubrimos ya el mundo maravilloso de las impresoras, de los errores y errores y errores. Al final no pudimos imprimir la figura en tamaño real porque lo tamaño más... real sí, tamaño, pero no de una sola vez. Pieza. Porque lo máximo que aguantaba la impresora sin dar un fallo eran 8 días. 8 días cascaba algo. Estos son bombos de 8 kilos, son enormes. Y claro, el extrusor no puede tirar de ellos, teníamos que meter un motor intermedio que empujase, bueno, un follón, luego el filamento se desenrollaba, se cruzaba y se atascaba, rompía el filamento, no había la cantidad de... Y teníamos una webcam para sufrir desde casa, porque a lo mejor la conectábamos, lo veíamos todo roto y no podíamos entrar por la noche. Y ya cuando conseguías que todo funcionase, se iba la luz. Entonces había piezas que... Hay una foto por ahí que es como un pie que va en varias fases y es donde iba fallando cada vez la impresora. Al final empezamos a... Un trozo de pierna, ese me vale, venga, a partir de aquí hago otro trozo de pierna y así, ¿no? El extrusor imprimíamos en grosor de 1 milímetro directamente, el filamento es de 1,2, 2 milímetros y imprimíamos a 1 milímetro. A 30 milímetros por segundo, no tiraba más, porque no conseguía calentar suficiente el filamento. Entonces, pero quedaba muy estético, una estética muy interesante, como si estuviese hecho todo con cuerdas, muy chulo, ¿no? Porque las capas eran de 0,6 de altura. Aún así, la pieza está hecho en piezas, la pieza más normalita está en torno a los 8 a 9 días de impresión seguidas, sin parar. Bueno, parando... Cuando se volvía a ponerlo, ¿no? Y tirabas kilos y kilos de filamento. Y bueno, mientras solucionábamos todos los problemas que teníamos con la impresora, os voy a contar un poco cómo fue también el proceso escultórico. Pensamos varias opciones. Una de ellas fue, pues compramos modelos de internet y los empezamos a modificar, pero no tenían ese error humano. Entonces lo que decidimos al final fue contratar modelos y escanearlos en diferentes posiciones. Eran modelos que posan para clases de dibujo, o sea, están acostumbrados a posar, pero nosotros tenemos el escáner este que se pone en el iPad, entonces no tiene mucha calidad y el mínimo balanceo de los modelos ya nos fastidiaba un montón. Entonces les fabricamos esas estructuras que estáis viendo para que aguantaran durante 20 minutos más o menos que duraba cada pose, porque al final los escaneamos por trocitos y luego los juntamos todos en postproducción. Un poco la idea es que teníamos 2 modelos, un chico y una chica, y les mandamos a hacer las mismas poses con la idea de combinar luego los cuerpos. Bueno, después de mucho trabajo, los cuerpos que teníamos para empezar a modificar eran estos, los de la chica, y aquí los del chico. Y luego ese proceso de modificar también fue un proceso de aprendizaje, donde no controlábamos todavía todas las herramientas de modelado 3D para tener el acabado que queríamos. Entonces nos era más fácil imprimir una cabeza tal cual, hacer con plastilina la forma a la que nos queríamos aproximar y luego hacerla de nuevo en 3D. O esta forma, que lo que hicimos fue hacerla en plastilina, escanearla y luego retocarla en 3D. Nos fuimos inventando un poco el proceso sobre la Todo marcha. esto porque tienes una fecha límite, ¿no? Si tú tienes todo el tiempo del mundo, te da tiempo a aprender. No, pero tenía que aprender un programa nuevo en 3 días, empezar a hacer modelos ya, porque teníamos que imprimir, porque cuentas y dices, tengo 2 meses, de los cuales 1 mes es para solo imprimir. Ay, no me dan los días. Entonces, claro... Esto es lo que contaba. Y esto es, ahí fallo en ese momento, aquí fallo en este momento, aquí fallo en este momento, y falta una que está más alta que fallo en ese momento. Entonces, hasta que ya consigues que la máquina no falle, entonces ya empiezas a imprimir partes. Bueno, aquí tengo imágenes del proceso. Al final eso, como era inviable hacer la escultura humana de una sola pieza, decidimos hacer este sistema para ensamblar las partes.
Es tamaño natural, o sea, son bloques enormes, no es que sé. Ahí está imprimiendo. Y bueno, aquí está ya el resultado final en la exposición. Al final, bueno, éramos muy ambiciosos y queríamos hacer 5 esculturas de tamaño humano. Al final hicimos esta que es doble y luego las demás cuerpos modificados los hicimos en infografías que están en la pared. La exposición, el museo es muy chiquitito, tiene 3 salas, entonces la dividimos como en 3 partes. Una de ellas pusimos las piezas finales, las esculturas y las infografías. En otra sala lo que pusimos fue una mesa como de ensayos y errores, esos experimentos, esas maquetas y todos esos fallos o pruebas de impresión que hicimos antes de las definitivas, junto con toda la investigación acerca de la genealogía del poshumano que hicimos al mismo tiempo que la investigación técnica para la impresora, ¿no? Donde decidimos cómo queríamos que fuera ese ser poshumano amplificado, en el que decidimos que iba a ser un ser posgenérico, que no iba a ser ni hombre ni mujer. Queríamos que ese poshumano estuviera hibridado con plantas, ya que las plantas están también muy presentes en nuestra práctica artística. Y aunque bueno, son detalles muy sutiles, pero quizá este es el más andrógino de todos, están ahí mezclados los 2 cuerpos de chico y chica. Bueno, la idea era crear estas esculturas y crear esa impresora que a bajo coste y que fuese todo como un proyecto entero, no solamente la escultura al final. No se pudieron hacer más por falta de tiempo. La tecnología ha cambiado desde cuando lo hicimos, no me acuerdo cuándo fue. Usamos el Cura, que es el laminador. 2017. Ha mejorado y ahora hago piezas que los andamios haces clic y se sueltan solos, con estos que había que darle casi que martillazos para soltar los andamios, porque a un filamento de un... Horrible. Y todo esto con muy poco dinero, porque el reto es hacerlo con poco dinero y encima lo que quieres. ¿Vale? Porque si tienes presupuesto, no tienes problema. De todos los proyectos este fue el más estresante porque estábamos montando la exposición y aún se estaba acabando de imprimir una pierna. De hecho, yo tenía un trozo de madera para la pierna, por si no llegaba a poner como un andamiaje de peana para la pierna, porque no sabíamos si iba a llegar. Porque podía fallar en cualquier otro momento. Llevaba la pierna 7 días y pico y oye, esto no... Sí. Bueno, y ya para finalizar, así en 2 minutos, os queremos resumir en lo que estamos ahora metidos. Este verano estuvimos haciendo una residencia en la Oslo Met, la Universidad de Oslo, en la Facultad de Tecnología, Arte y Diseño, que bueno, tienen un departamento, una especie de laboratorio nuevo, donde está la Facultad de Arte, junto con un grupo de investigación de inteligencia artificial. Entonces estuvimos invitados allí a hacer una residencia durante el verano y lo que hicimos fue experimentar midiendo ondas cerebrales y midiendo a la vez también las ondas de las plantas, para un poco ver si había una relación entre esas 2 mediciones. Sorprendentemente vimos que cuando estaba una persona tocando la planta y había variaciones en las plantas, también había variaciones en esas mediciones cerebrales de la persona, ¿no? Este experimento llegó hasta aquí y nos dimos cuenta de que eso tenía un potencial y entonces presentamos un proyecto a una residencia en Croacia para hacer un experimento midiendo plantas y humanos al mismo tiempo, pero sin que interactúen entre sí, sino que haya un medio que altere de algún modo a los 2 seres. Y ese medio queremos que sea música en directo. Entonces vamos a ir a Croacia, a un centro de investigación, para durante un mes experimentar con esto. Sí, fijaros. Hemos ganado algunas residencias, pero hemos perdido otras muchas. Sí. Nuestra forma de financiación es siempre por proyectos y concursar en becas que hay en Europa y en el mundo para conseguir dinero, porque claro, el jardín costó 15.000 euros, el no sé qué costó 6.000, no hay forma. Entonces, las empresas privadas no quieren saber nada de ti, arte, nada, no queremos nada, y es la única forma de... Sin embargo, en universidades se está mezclando muchísimo esa parte de tecnología y alta tecnología con esta parte de creatividad, ¿no? De parte artística. La visión del artista como parte no de diseñador, sino como que también nosotros sabemos experimentar
con la tecnología de una forma diferente y darle una visión diferente. Esa es la parte que aportamos, ¿no? Por ejemplo, nuestro sensor fue una chapuza a partir de crear vamos a quitar cositas a ver qué pasa, ¿no? Si lo veis vosotros, me da vergüenza señalarlo porque dices, pero ¿qué has hecho aquí? Pero sin embargo funciona. Entonces, nuestra visión de las cosas y de la funcionalidad de las cosas le damos mucho la vuelta, ¿no? Entonces, esa es nuestra idea. Y hay muchos centros en Europa, en España hay algunos, que trabajan esa intersección entre tecnología, y las universidades están trabajando cada vez más en esa inspiración. Como decía antes la charla anterior, de fragmentar, ¿no? Y que te aporten otros información a tu empresa, pues trabajar con otros sectores que no son los tuyos también aporta, ¿no? esa riqueza tremenda. Sí. ¿Te preguntas? Vale. En el caso de la impresora que hiciste, de la de no por 80 por 80 por 80, en ese caso, ¿por qué decidiste coger filamento de poco diámetro y una punta grande, en vez de coger un filamento un poco más grande y la punta, pues bueno, mantenerla, pero así mantener la relación de calor y que imprimiera, pues eso, no tuvieras problemas de que te faltaba eso, temperatura en la punta? ¿Verdad? Ya teníamos el filamento comprado. Ya teníamos el filamento, teníamos las cosas compradas, porque vas comprando precio y luego te das cuenta de, ay, si hago estos cambios y si hago esto y si lo hago de esta otra forma, no hay tiempo. Tienes que hacer una y que consigue funcionar. Pero es flipante que haya conseguido que funcionase. Hay un momento que sale un ingeniero que está en el FabLab que me estaba diciendo, esto no va a funcionar, y yo que sí, que seguro que funciona, y funcionó. Pero bueno, que esas cosas son las que dices, ahora la voy a hacer. Después de esa llevo por la 16 diseños de impresoras 3D. Entonces voy mejorando las cosas, cambiándolas. Sí. ¿Tienes alguna en GitHub? ¿El qué? ¿Tienes alguna impresora así por No, ahora mismo ya me cansé. Pero hay una, en UMEA descubrimos una, que ¿cómo se llama? Un investigador de ingeniería había diseñado una impresora 3D, a lo mejor la habéis visto ya, inversa. Solo tenía el extrusor. No sé si la habéis visto. Entonces tenía el extrusor, la colgaba del techo con unos cables y a 3 puntos en la pared. Y imprimía directamente en el suelo. Ponía una tabla y empezaba a trabajar, y hizo una pieza de 4 metros de altura, porque era un hueco de la escalera y iba subiendo los cables. ¿Qué pasa? Tiene un software que diseñó él para ir pudiendo pararla y poder seguir a donde la dejó él. Hizo la Torre de Babel de 4 metros de altura, que era la escalera, y simplemente era un cabezal y hacía agujeros en la pared y se ponía 3 cables, la calibraba y seguía. Y estaba pensando no en imprimir madera o filamento, sino imprimir en hormigón para hacer casas. Me gustó mucho esa idea. La exploré, pero no me dio tiempo. Cuenta. O sea, entonces tenéis una trayectoria de artistas, o Sí. ¿cómo podéis explicar esto un poco más? O sea, lo que es, no sé. ¿En qué consiste? ¿Cómo llegáis a, no, pues igual estudiando, yo qué sé? Ella estudió Bellas Yo Artes. estudié Bellas Artes, sí. Y yo fui profesor de Bellas Artes y trabajé con espacios interactivos y multimedia. Entonces creamos espacios interactivos con proyecciones y objetos y tal. Al final empezamos a trabajar juntos y a crear obra, pero no nos gusta pintar ni hacer culturitas. Entonces a mí me gusta la tecnología y dijimos, pues lo que sabemos lo aplicamos a crear obra de arte, ¿no? Sí. Otra pregunta. Pues alguna vez, o sea, te has enfrentado, ¿no? ¿Os habéis enfrentado a algún proyecto y por lo que sea, o sea, no has llegado a tiempo? Nunca. No, siempre llegamos a tiempo. Esa opción no existe. No existe, ¿no? No existe esa opción nunca. En mi vida yo he tenido empresas y he trabajado en espectáculos y multimedia, y la primera ley es no fallar nunca. No puedes fallar. Y si dices que vas a hacer algo, lo tienes que hacer, como sea, ¿no? Aunque pierdas dinero, tienes que hacerlo. Porque eso es fundamental, ¿no? Para ti y para lo que es las cosas. Muchas veces el proyecto partes con algo que ya sabes que vas a poder hacer muchas veces.
Otras veces investigas como la impresora, vamos a ver si puedo hacer una impresora gigante. Si no la puedo hacer, no sale la obra, pero tienes que conseguirlo, entonces lo tienes que conseguir. Entonces nunca hemos conseguido, nunca hemos fallado. De hecho nos pasó en los premios Princesa, esas cosas que conocéis vosotros, los premios Princesa, ¿sabéis cuáles son? Esos que se dan en Asturias a nivel nacional, bla, bla, viene mucha gente de fuera y le dan un premio. Pues hicimos un jardín gigante y el día anterior se llenó el jardín entero. Imaginaos, eran las naves antiguas de la fábrica de armas, donde hay tierra, polvo, por lo que sea, y decidieron barrer el último día. Imaginaos, 170 metros con plantas, un jardín gigante, y barren el último día, barren. En vez de aspirar, barrieron todo de Lo llenaron polvo. todo de polvo. Se llenaron todas las plantas que eran verdes, quedaron blancas. Y el encargado dice, dime que lo vais a conseguir. Y yo, sí, esa opción no existe, fracasar no existe la opción. Básicamente tuvimos que limpiar las plantas una a una. Una a una. Había miles. Sí. Estuvimos varias horas entre tal, limpiar los objetos, bueno, pues, pero tienes que hacerlo, o sea, no hay... Trabajábamos a lo mejor de en torno a de 12 a 18 horas durante un mes, trabajamos esa cantidad, o sea, una burrada porque producimos, no tenemos fotos, pero producimos unos objetos y eran 15 de cada, y al final eran 60, 8 impresoras imprimiendo 24 horas. Trabajamos en torno de 18 horas algunos días, sin fines de semana y sin nada, y todo el día, pero un mes. Luego ya no pudimos descansar porque fuimos a otra cosa, ¿no? Pero eso es otro tema. Pero la primera norma es tienes que conseguirlo, no hay forma, no se admite el fracaso. Fracaso me refiero a no acabar lo que estás diciendo que vas a hacer. No existe, seguramente tendréis algún proyecto que no tiene fecha, digamos, o sea, que sea un... No. No hay proyectos así. O sea, no hay... Porque no hay dinero. Si no hay dinero, no hay proyecto. Esto lo hago... Al final tenemos que acabar buscando la forma de financiarlo porque... O sea, es acotar, digamos, una idea, acotarla a... Sí. A presupuesto y a una idea. Entonces, como solemos concursar con estos proyectos, que entonces presentas el proyecto, lo que vas a hacer. De hecho, nos han rechazado uno porque dicen que no es creíble. Sí, tenemos ese problema. A veces haces un proyecto, lo dices, voy a hacer esto y no te creen. No es la primera vez que nos llaman de un concurso el jurado. Oye, mira, ¿es verdad que puedes hacer esto? Sí, bueno, vale, pues os damos la beca. Porque no se creen que puedas hacer lo Sí. que vas a hacer. Entonces, pero bueno, sí digo que sí, pero eso ocurre mucho en arte también. Y bueno, en cualquier terreno de que no llegan y que no lo consiguen y necesito más dinero. Pero esto no existe. Esto no. Yo tengo un proyecto y necesito un ingeniero, o dos, o tres. Luego lo cuento. Si queréis. Tengo que hacer una máquina imposible. O sea, que si alguno quiere apuntarse. Ya dejando un poco de lado la parte de ingeniería, ¿cómo veis este tipo de proyectos que estáis desarrollando desde un punto de vista como de Julio Verne a futuro para que se pueda implementar dentro de wearables, como puede ser parte de la ropa del día a día y también en la sociedad? Bueno, es complicada la pregunta. Nosotros lo que nos gusta hacer es pensar y hacer al público pensar también acerca de posibles futuros o posibles posibilidades, valga la redundancia, pero de ahí a llevarlo a un producto comercial. No en ese sentido, o sea, que en un futuro no digo que tengáis que ser vosotros los que lo diseñáis, lo que promocionéis y vendéis el producto, sino que sea parte de nuestra vida, es decir, la parte de que las plantas puedan generar nuestro propio oxígeno, nosotros generamos, o sea, que consumimos, que entramos en CO2 y todo ese concepto que hay detrás. Sí, hay mucha investigación ahora mismo que está saliendo con plantas. Es muy importante que se está haciendo, descubriendo, intentando entender las plantas que están muy olvidadas, ¿no? Estamos viendo plantas, la planta tal, no sé qué, esta vale para acá, esta vale para medicina, pero no se entiende muy bien cómo funcionan por dentro de las plantas. Se está investigando mucho y están hablando ya gente de mezclar el ser humano con características de planta. A nivel genético de momento, pero luego también intentar hibridar. Eso, imaginaos que pudiésemos estar así, sale el sol, hoy ya no tengo que comer, ¿no? Y te puedas poner aquí, ¡guau! Eso estaría genial. Pero sí, es poco... Y luego del desarrollo de la otra parte, por ejemplo, el de la capucha, para gente que pueda tener, no sé, tipo de agorafobia o ataques de ansiedad en ciertos entornos, de ese tipo de implementación y desarrollo.
esa amplificación que habéis dicho de... Sí, es interesante, pero no hay nada, no hay posibilidad de investigar nada porque no hay dinero. O sea, no te dan dinero para esas cosas. Y si lo planteáis como un proyecto, tenéis que ver la rentabilidad, la venta, no sé cuánto, ya se acabó. Y si lo quieres ver como un poco de open source, necesitas vivir algo, comer, entonces tampoco. Entonces, sí, es complicado. Yo tengo un par de proyectos en el tintero, de esos tinteros que vas desarrollando y pensando que no los puedes hacer porque no te creen que los puedas, entonces los tienes ahí hasta que hay una convocatoria, te digan, toma, te di no sé cuánto dinero para fabricarlo y que lo hagas. Y algún día pues sale, hasta entonces no puedo hacerlos ni aplicarlos nada, pero con todo esto, por ejemplo, hicimos una evolución para León, que es unas bolitas que medían todo esto y medían la vida. Entonces, simplemente cómo cambiaba a la gente el llevar la bola, una bolita que llevaban, llevarla sin saber lo que está haciendo, 24 horas encendida, todo el día, una semana, les cambiaba y les hacía conscientes de saber dónde están. Pasar por una calle, pues aquí hace mucho sol, aquí hace más calor, ¿sabes? Ellos mismos se daban cuenta de cómo era su ciudad. Eso ya era muy importante. Y tuvimos un caso de una persona más mayor que le daba vergüenza llevar la bolita. Y fue el único, luego el personaje más curioso porque lo llevaba constantemente encendido y le paró la policía. Iba en el coche, conduciendo. Es que tenía LEDs de color. Colores iba brillando para indicar que estaba funcionando y le paró la policía diciendo, es que no puede ir con una cosa. Y se la tuvo que quitar, ¿no? Pero que era muy curioso cómo las personas, y luego ver cómo habían ido, por dónde habían ido, cómo había medido, qué parámetros. Entonces era sorpresa, ¿no? Pues yo aquí me encontraba, no sé qué, a ver qué me pasaba. Y veías que la humedad se disparaba, la temperatura se disparaba y era que estaban dando clase, profesores daban clase y cuando salían bajaba todo de golpe. Y entonces iban viendo cómo era su comportamiento y dónde estaban y cuáles eran los datos. Entonces, simplemente ya socialmente el comportamiento, cambiar tu comportamiento, ser consciente, también es el objetivo nuestro, ¿no? Luego dices, vamos a hacerlo comercial, vamos a hacer... Ya es nuestra labor, ¿no? Pero decimos, si alguien tiene la idea y la quiere comercializar, ¡guau! Genial, hazlo. Es muy interesante y sería muy necesario medir lo que te rodea porque no se está haciendo nada de eso. O sea, medir, es más lo que te estás diciendo, ¿no? Tener conciencia tú, por ejemplo, el que tiene un podómetro o un pulsómetro, si tú lo utilizas, lo registras todo, lo almacenas todo, pero luego nunca no lo utilizas para nada. No. Es decir, nadie le sirve para nada toda esa información, ¿no? Porque no le hace bonito. Pues nuestro proyecto de las bolitas es muy interesante a nivel de investigación, de no solo artístico, sino investigación social, porque es una estación meteorológica móvil, georreferenciada y con el tiempo. Entonces tú sabes, si tuviese suficiente gente llevándola durante mucho tiempo en una ciudad, podéis hacer mapas de temperatura, de presión, de gases de una ciudad. Con todos esos datos volcados podrías crear mapas fantásticos de una ciudad y del estado en cada punto, porque una estación está allí, otra está allá, miren la de allí, miren la de acá, pero la calle de aquí no te la está midiendo nada. Pero eso te mediría. Había gente que lo llevaba en la bicicleta, la gente que lo llevaba encima del coche, uno lo puso en la vaca que iba en coche. A ver qué daba a la abuela. Bueno, era muy divertido. Sí, luego tuvimos un fallo con el ESP32 y a la media hora se bloqueaba y perdíamos todos los datos. Pero eso es otro tema. Bueno, no sé, ¿más preguntas? Pues nada, si alguna vez os sale la oportunidad de colaborar con un artista, por favor, apuntaros, son muy divertidos, están muy locos y son muy raros. Tú le vas a decir, pero es que esto tiene que ir así, no, lo quiero al revés. Y tú no lo vas a entender, pero luego vas a decir, sí, tienes razón, al revés está mejor. Ya lo veréis. Bueno, gracias.